Hola Martín, Fabiana, ¿cómo andan? Buen día para ustedes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este contacto, Andrés. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, una elección que tiene algunas características particulares, fundamentalmente por la derrota del PRO, ¿no? En lo que es su nicho por excelencia, de donde surgió y donde no había tenido dificultades para ganar ninguna elección. Bueno, en este caso tercero, obviamente detrás de lo que era Unión por la Patria, hoy es ahora Buenos Aires, y obviamente por el escenario de crecimiento de la Libertad Avanza. ¿Cuál sería la primera lectura de lo que ha pasado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Mira, yo creo que la elección de ciudad se puede entender si ampliamos un poquito el foco y vamos hasta 2023. Uh-huh. ¿En qué sentido te lo digo? En el 2023 la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad argentina, decidió que había que hacer un cambio de la forma en que se organizaba política, social y económicamente la Argentina. Uh-huh. Por eso Javier Milei fue presidente. Ese cambio que la sociedad definió en 2023 explica por qué hoy, en un distrito, como vos decías, que había sido la cuna del PRO, Sí. con su fundador haciendo campaña, con su primo, que es jefe de gobierno, digamos que el apellido Macri está en la jefatura de gobierno, con banderas importantes en lo que fue la historia del PRO, como fue el tema de Frita Limpia. No solamente que perdió la elección, sino que quedó tercero con el 15% de los votos. Un resultado que el PRO nunca en su historia había tenido en la ciudad. Y eso me parece porque hay un sujeto político, que es el espacio de la Libertad Avanza y de Javier Milei, que determinó, digamos, como un movimiento de placas tectónicas, que se empezaron a mover en 2023 y que se continúan moviendo en la actualidad, y ha hecho que el PRO haya perdido su principal bastión. Eso significa, digamos, que este movimiento va a continuar, no lo sabemos. Va a depender mucho para que se consolide, ¿no? Y que tenga una estabilidad, que al gobierno y al presidente Milei en su performance económica, Sí. que es la principal demanda de los habitantes, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, tenga un éxito total o parcial. Uh-huh. Bien. Algo que se ha repetido, lo he escuchado a varios analistas, incluso periodistas también, es que la derrota en Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue más una derrota de Mauricio Macri que de Jorge Macri, ¿no? Que es el que está encabezando hoy la alcaldía justamente de la capital federal. Esto en efecto es así, tiene más que ver con esta separación, o no sé cómo definirlo, entre Macri y Milei, más que la gestión de gobierno en la capital. Mira, yo creo que, a ver, sí, es más de Mauricio que Jorge, pero te voy a explicar, digamos, por lo menos en qué aspecto. En el aspecto de Mauricio es que Macri no encuentra en este nuevo ecosistema, ¿no? Macri no encuentra un lugar. Entonces, como no encuentra un lugar, le es muy difícil adaptarse, y esa dificultad de adaptarse, ¿no? De apoyar pero no apoyar, de acompañar algunas iniciativas y criticar otras. Claro. Cuando cuando el presidente Milei le dice, ¿es todo o es nada? No hay... Es un presidente que se caracteriza por no tener grises, Claro, ¿no? sí. Eso me parece que es la responsabilidad de Macri. La responsabilidad no te diría de Jorge Macri, pero sí por lo menos de la estrategia del PRO, fue tratar de adelantar la elección para que los argumentos locales, Sí. ¿no? Que el eje de la campaña sea local, y eso me parece que es lo que no pudo concretar, ¿no? Porque, y eso sí fue un acierto de la Libertad Avanza. Uh-huh. La Libertad Avanza se dio cuenta de que iba a ser una elección muy fragmentada.
Entonces no trató de tener una estrategia que conforme al 100% de los porteños, sino tener un discurso dirigido a un tercio. Claro. Y ese discurso era un discurso nacional de acompañamiento al gobierno nacional y también un discurso nacional de plantear una dicotomía entre kirchnerismo y libertad. Y me parece que en ese sentido fue más eficiente. Claro, claro. Es decir, se enfocó básicamente en lo que podría ser su núcleo duro o el núcleo antikirchnerista. Sí, exactamente. Se enfocó en el núcleo de votantes de la ciudad que o están muy identificados con el gobierno nacional y sus políticas y con el presidente, o están muy preocupados todavía o aún por las implicancias que podría traer aparejado la expresión política del kirchnerismo. Claro, claro. Ahora, Andrés, ahí usted mencionó la Libertad Avanza, leyó bien lo que iba a pasar, obviamente el PRO no lo hizo. A mí lo que me resulta particular es que no había ninguna encuesta, pero ninguna previa que dé de ganador al PRO, ¿no? Bueno, no sé si había alguna, pero la gran mayoría no lo daba como ganador. Algunos anticipaban un triunfo de Santoro, otros decían que ganaba. De hecho, ustedes habían anticipado el triunfo de la Libertad Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por arriba de Santoro, tercero el PRO. Es decir, teniendo esas encuestas, uno, obviamente que estamos con el diario del lunes, ¿no? Pero uno dice, fue un desacierto a desdoblar las elecciones y no dejar que sean directamente en octubre. Quizás en el medio tenías posibilidad de negociar con la Libertad Avanza. Es que me parece que sí, con el diario del lunes fue más fácil, ¿no? Claro. Todo es más fácil con el sí. diario del lunes. No, pero yo lo que creo es relativizando un poco lo del diario del lunes, tampoco iba a ser más fácil el escenario. Pensémoslo juntos. A ver. ¿Cómo puede estar el gobierno en octubre de este año? ¿Más fortalecido ante la opinión pública, igual o menos? Claro. Uno tendría, obviamente en Argentina nunca se sabe, sí, ¿no? Es una de las particularidades. Uno tendría que creer que si Argentina, si el gobierno logra mantener esos niveles de estabilidad, si hay una recuperación del consumo, si el dólar está controlado, las chances del gobierno van a aumentar, o cuanto menos van a ser igual que ahora. Entonces, yo no sé si hubiese sido más conveniente esperar a octubre. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno también el gobierno me parece que ahí fue, lo digo en buen sentido, el gobierno como que le puso una trampa. Ajá. al PRO. Al PRO. Porque cuando esto es como un partido de truco, ¿no? Sí. El PRO le cantó en vivo al gobierno, adelantándole las elecciones pensando que el gobierno tenía malas cartas. Y la verdad que el que tenía malas cartas terminó siendo el PRO, claro. El PRO, entonces, ante esa situación, no veo que en octubre las cartas hubiesen mejorado. Es más probable que mejoren las cartas del gobierno que empeoren. Y porque aparte el gobierno no quiere una negociación no quiere hacer un frente o una alianza. Quiere sumisión, básicamente. Con el PRO, ¿no? Exacto. Sí. Y digamos, si eso quizás suena un poco, para algunos suena un poco brutal, pero bueno, también está en su derecho a decir, miren, mi proyecto político es este, si querés, tabula rasa, como dice, como dice el presidente, Adorni, sí. El que quiera venir, las puertas están abiertas, pero no me pidas que esta es una fiesta donde yo organizo y te invito a participar. No me pidas que lo organicemos juntos, es mi fiesta. Claro, se entiende. Andrés, muchísimas gracias por el análisis. No, por favor, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Hablamos con el politólogo y director de Opina Argentina, Andrés Gilio.